Seguimos con funciones trigonométricas y ahora vamos con el ítem 4 que se llama gráfica de funciones trigonométricas. Entonces ya hemos visto lo más básico desde los ángulos, cómo se miden los ángulos, en qué unidad se miden. Hemos visto las trigonométricas en el triángulo rectángulo, las trigonométricas en la circunferencia unitaria y cómo trabajar con ellas en ambos casos, los signos que tienen, las definiciones que tienen y las identidades trigonométricas. Ahora vamos a continuar con su gráfico. Para eso aquí se repite nuevamente otra tabla con algunos de los ángulos notables que le llaman, que son los más usados, como les dije yo en el periodo anterior. ¿Sí? Ahora, en este archivo, ¿para qué repiten nuevamente esta tabla? Bueno, porque queremos graficar. Y sabemos que una forma efectiva de graficar, quizás no eficiente, pero sí efectiva de graficar, es hacer una tabla de valores. ¿Sí? Recuerden que cuando uno estaba en el colegio y quería graficar una función, uno tenía que hacer una tablita, colocar en la primera columna X, en la segunda columna f de X, en la primera columna X, uno le daba valores al X, lo evaluaba en la función y eso arrojaba un resultado que lo colocaba ahí en la segunda columna. Y juntaba una cierta cantidad razonable de puntos y podía armar un gráfico más o menos parecido al original. Entonces por eso necesitamos esta tabla con estos valores porque son puntos. ¿Sí? Uno le da el valor a X, o sea el ángulo, y le aplica la función y le arroja un valor. Entonces uno coloca bisectos, coma, un medio en el gráfico y ahí lo va ubicando. ¿Sí? Por eso que aparece la tabla de ángulos nuevamente. Entonces con eso en mente, aquí nos muestran el gráfico de la función seno, cuyo dominio aquí no aparece y aquí en el coseno tampoco, pero debería decir todos los reales. Si se fijan, no hay ningún problema con la función seno, no tiene ninguna dificultad, su dominio son todos los reales, pero su recorrido es simplemente desde el menos 1 a 1. ¿Sí? Aquí está acotada por la recta y igual menos 1 por abajo y por arriba por la recta y igual 1. Y estos puntitos que aparecen acá son precisamente los ángulos más usados: 0, pi medios, pi, 3 pi medios, 2 pi. ¿Alguien tiene encendido el micrófono? Bien. Y esto que está en rojo es precisamente un ciclo. Recordemos que la función seno es periódica de periodo 2pi. Entonces este es un periodo, lo que está en rojo, y esto uno lo puede copiar y pegar a la derecha y a la izquierda del gráfico y obtiene todo el gráfico de la función seno. Es un ciclo que se va repitiendo. Además, como sabemos, la función seno es impar, por lo tanto este gráfico es efectivamente es simétrico con respecto al origen. El punto que está acá, uno hace una proyección por el origen y se repite hacia el otro extremo. La función coseno, por su lado, tiene ese gráfico. También tiene por dominio todos los reales, también tiene por recorrido desde el menos 1 al 1, ¿sí? Está acotado por esas dos rectas, x igual menos, perdón, y igual menos 1 e y igual 1. Y estos puntos que están aquí en rojo bien marcados son los ángulos más usados. El coseno de 0 sabemos que vale 1, coseno de pi medio vale 0, coseno de pi vale menos 1, el coseno de 3 pi medio vale 0, y el coseno de 2pi, cuando ya me di la vuelta entera, vale 1 también. Entonces aquí terminé el ciclo. ¿Por qué? Porque recordemos que coseno es periódica de periodo 2pi. Entonces aquí se acaba su ciclo y este ciclo se repite. Y además es una función par, o sea que su gráfico es simétrico con respecto al eje y. Si se fijan, aquí hay un reflejo, un espejo, lo que está al lado derecho se va a reflejar hacia el lado izquierdo. Por su parte, la función tangente se define como una división, como un cociente entre seno y coseno. Entonces, como tal, cuando queremos encontrar su dominio, debemos tener cuidado de que no dividamos por 0. Entonces, no queremos que el coseno sea 0. ¿Sí? Ahora, ¿cuándo el coseno es 0? Bueno, vemos aquí precisamente su gráfico. Es 0 en muchos puntos. Es 0 ahí, es 0 ahí, es 0 ahí, ¿sí? Menos pi medios, en 3 pi medios, en 5 pi medios, etc. Es 0 en hartos puntos. Entonces, ¿por qué menos 1 y 1 el recorrido?
porque así se define. Mira, me preguntan por qué -1 y 1 el recorrido. Ya no sé si puedo abrir el documento anterior, pero en el documento anterior, recuerda que una de las definiciones que les dimos a la función seno y coseno era la circunferencia unitaria. Circunferencia unitaria, o sea, de radio 1. Es decir, teníamos esta circunferencia con centro en el origen, que tenía hacia el lado izquierdo, hacia el lado derecho, llegaba en el punto 1,0, arriba llegaba al punto 0,1, al lado izquierdo llegaba al punto -1,0 y abajo llegaba al 0,-1. Entonces, como se definió seno y coseno sobre la circunferencia unitaria, el máximo valor que podía tomar era 1, porque la circunferencia es de radio 1. Y asimismo, el menor valor que podía tomar era -1, porque al ubicar la circunferencia unitaria con centro en 0,0, el valor más chico que podía tomar era -1. Por eso, su recorrido solamente es de -1 a 1. ¿Quedó más claro? Profe, Ya. ¿Sí? entonces, es decir, son los valores que toma Dani. Claro. Exacto. Ya. Eso es. Son los valores que toman. Por eso que el seno y coseno tienen por recorrido desde el intervalo -1 al 1. ¿Sí? Porque ambas se definen sobre la circunferencia unitaria. Ok, entonces estábamos en este punto en que el coseno no podía ser 0. Entonces los valores, vimos que el coseno es 0 hartas veces. Entonces nos concentramos en esto. El dominio de la tangente, entonces, van a ser todos los reales, excepto aquellos valores que hagan que el coseno sea 0. ¿Y cómo escribo todos esos valores en una sola expresión? De esta manera. 2n-1, paréntesis, pi medio. ¿Por qué? Observen que esta es la forma de escribir un número impar. ¿Sí? Si recordamos cursos de álgebra que se ven al principio de las carreras o incluso en el colegio, cuando uno quiere denotar un número impar, lo escribe como 2n-1. Esta es una forma, otra es 2n más 1. ¿Ya? Pero aquí estamos partiendo de n igual 1. Los naturales cuando comienzan del 1. Estamos contando eso. Y de hecho aquí está contando todo z. ¿Ya? Entonces, si queremos que el coseno no sea 0, el coseno no debe ser ni pi medios, o sea, cuando n vale 1, 2 por 1 es 1, menos 1, 2 menos 1 es 1, eso me da pi medio. Y el coseno en pi medio es 0. Entonces ahí lo estamos restando. Son todos los reales excepto el pi medio. Luego, si el n vale 2, 2 por 2, 4, 4 menos 1 es 3, 3 pi medios. También lo estamos sacando. Y así, también con los negativos. Entonces aquí estamos considerando todos los reales excepto aquellos valores en que el coseno es 0. Por lo tanto, observamos que en esos valores, precisamente en estos valores, donde el coseno es 0, la tangente va a tener asíntotas. ¿Sí? Se nos va a tener discontinuidades infinitas porque va a estar, comillas, como si estuviera dividiendo por 0. Como no se puede, como eso se nos indetermina, precisamente en esos puntos existen asíntotas verticales. ¿Sí? Son estas rectas las cuales la función se acerca tanto como quiere, pero nunca las toca. Eso se refiere a asíntota. Y el recorrido en este caso no hay ningún problema, son todos los reales. Y en este caso, bueno, la función como se observa no está acotada, no es como seno y coseno que tenía por techo la recta igual 1 y por piso la recta igual -1. Aquí no tiene cotas, no tiene ni techo ni piso. Crece tanto como quiere, decrece tanto como quiere. Y además, como habíamos visto en el documento anterior, el de la clase anterior, la tangente tiene periodo pi, y si se fijan, aquí parten menos pi medios y aquí está pi medio. Y aquí tiene esta curvita. Y esta es la que se repite en todo el gráfico. Ese es su ciclo. Y además es una función impar, por ende su gráfico es una reflexión con respecto al origen. Perdón. Acá está.
Y estos son los gráficos de la función secante, cosecante, cotangente, ¿sí? No se especifica más allá porque basta con que los conozcan, que sepan qué forma tienen, porque los más usados son seno, coseno y tangente, ¿ya? Pero ahí los tienen para que los vayan conociendo. Bien, esta parte ya se estudió, no, creo que lo vi yo con ustedes, o lo vieron, bueno, si no lo vieron con la profesora Miriam por lo menos. El apunte de la clase 14, si no me equivoco. Creo que en ese apunte se hablaba sobre propiedades de las funciones. De hecho, en la clase recién pasada, en el periodo anterior, lo mencioné, cuando estudiamos cuando una función es par o impar, cuando una función es periódica, cuando una función es creciente o decreciente. Bien, en ese apunte. Al final de ese apunte se vieron ejemplos y se habló un poco de funciones sinusoidales. Si no me equivoco, yo les dije que se estaba adelantando ahí un poco el apunte. O sea, el profesor que le tocó preparar ese material se adelantó un poquito porque faltaba todavía ver las funciones seno y coseno. ¿Sí? Por eso es que se vio así como una pincelada, simplemente, como para que estuvieran preparados para lo que se venía. Ahora sí podemos hablar propiamente tal de las funciones sinusoidales, porque ya sabemos todo de las funciones seno y coseno, ¿sí? Y, de hecho, por definición, una función sinusoidal no es más que una función que está escrita en términos de seno o coseno o suma de ambas, ¿sí? Que tienen esta forma. Y eso lo vimos también en ese apunte. Todas estas cosas que están aquí ya se vieron, solo que ahora tenemos más herramientas porque sabemos más cosas de las funciones seno y coseno. ¿No? Podemos entenderlo mucho mejor. Donde todas estas letras, como dije aquella vez, representan algún tipo de transformación, digámoslo así, del gráfico original. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la función seno, conocemos el gráfico de la función seno de x, ¿cierto? Estaba en unas páginas más arriba, el gráfico de la función seno, y cuando uno le suma un número afuera, como este d, lo que me está diciendo es toma tu gráfico original y desplázalo verticalmente, ya sea si d es positivo, en d unidades hacia arriba en el gráfico, o si d es negativo, d unidades hacia abajo, ¿sí? Este A que aparece aquí multiplicando al seno es la amplitud. O sea, imagínense tomar la función seno por arriba y abajo, ¿sí? Y alargarla. O sea, ya no tendría como tope el menos 1 y 1. Ya no, su recorrido no sería simplemente menos 1 y 1. Sería menos A y A, ¿sí? Ese sería como tomar entonces, si lo vemos como en un dibujo, tomamos la función seno por arriba y por abajo y la estiramos o la achatamos, ¿sí? Dependiendo de cuánto vale A. Si vale menos de 1, vale más de 1. Y lo que está dentro del argumento nos va a indicar por un lado el periodo, B, el periodo se calcula como 2pi partido P, y por otro lado nos va a calcular el desfase, que es lo que se llama, como teníamos ya un desplazamiento vertical, el desfase se refiere a un desplazamiento horizontal, o sea, cuánto se movió la función tanto hacia la izquierda o si se movió hacia la derecha, ¿sí? Como dije, A es la amplitud, cuánto uno la estira o la achata a esta función, y se calcula como el valor absoluto de A. O sea, en términos simples, todos estos números, todas estas letras que representan números reales, son más que transformaciones, como dije, que uno le hace al gráfico original. Uno debe tener en mente el gráfico original de la función seno o de la función coseno, dependiendo del caso. Y a ese gráfico se le hacen las transformaciones, ya sea que la tomamos y la estiramos como un acordeón, la apretamos, la estiramos hacia arriba o la achatamos, la desplazamos vertical u horizontalmente. ¿Sí? Eso es lo que uno hace. Y aquí simplemente muestra el hecho de que en verdad las funciones seno y coseno son la misma, pero una desplazada de la otra. Se fijan en la misma función. Solo que una se desplaza un poquito y ahí se tiene la otra función. Eso es todo. Y aquí tenemos ejemplos de funciones sinusoidales. Entonces aquí tenemos una función y calcule su amplitud. La amplitud, bueno, vamos al detalle de la teoría. Nos devolvemos
por si lo olvidamos. Aquí está todo, cómo calcular la amplitud, cómo calcular el periodo, cómo calcular el desfase, cómo identificar el desplazamiento vertical. ¿Sí? Entonces, vamos a la función. En este caso, la amplitud vale 3. El valor absoluto de 3 es 3. O sea, tomamos nuestra función seno original y la estiramos. ¿Ve? Como está acá. Se estiró. Ya no llega hasta el 1 ni hasta el menos 1. Llega hasta el menos 3 y hasta el 3. ¿Sí? La estiramos verticalmente. El periodo se calcula como 2pi dividido lo que acompaña el x aquí en el argumento. Lo que acompaña el x en este caso es 5, entonces tiene un periodo 2pi quintos. ¿Qué significa esto en términos gráficos? Que sabemos que la función seno tenía un periodo de 2pi, ¿verdad? Pero ahora esta función va a tener un periodo más pequeño, mucho más pequeño, 2pi quintos. Entonces imagínense como que toman la función seno y la aprietan como un acordeón, ¿sí? Y su ciclo quedó mucho más pequeño. Entonces ahora esto es lo que se repite, ¿sí? Y traslación, cómo ver los desplazamientos. Un desplazamiento vertical no lo tiene porque no hay nada que esté sumando aquí afuera. Entonces nos falta lo horizontal. ¿Cómo se calcula? Bueno, como dije, la función seno tiene un periodo 2pi. O sea, comienza en pi y termina en 2pi. Entonces, igualamos lo que está dentro del argumento del seno, que en este caso simplemente es 5x, y lo igualamos a 0. Entonces vemos qué pasa con esta función en 0. Veamos si empieza en 0 tal como la función seno original. Y despejamos x y x nos dio 0. Efectivamente, esta función, igual que la función seno de x, comienza aquí en 0. ¿Y qué pasa al final del periodo? O sea, la función seno termina en 2pi su ciclo. Aquí su ciclo termina en 2pi quinto, o sea, igual al periodo. ¿Qué significa? Que no hay ningún desplazamiento horizontal, porque empezó en 0 y terminó en su periodo, en su ciclo exacto, 2pi quinto. No se desplazó. El único, comillas, que pareciera un desplazamiento horizontal, que no lo es simplemente haber disminuido el periodo de esta función. El ciclo de ella se achicó. Entonces esto se repite más rápido. Mira, este es similar, así que este no lo voy a explicar porque es similar al anterior, solo que en vez de seno es coseno. Voy a explicar este porque tiene más cosas involucradas. Y aquí tenemos otra función sinusoidal. La amplitud es el valor absoluto de lo que acompaña a la función trigonométrica. O sea, valor absoluto de menos 3 cuartos es 3 cuartos. Entonces, si se fijan ahora, la amplitud es más pequeña que la original. El coseno tiene amplitud 1, ¿sí? Va desde el menos 1 al 1. Ahora tiene 3 cuartos, es un poquito más chica, entonces como que la aplastamos un poco, ¿sí? La achatamos por ambos lados, por arriba y por abajo, un poquito. El periodo es 2pi partido b, que es b. B es lo que acompaña a x, en este caso un tercio. Significa que el periodo es 6pi. Ah, vamos pensando cómo es el gráfico. Aquí no sale dibujado, pero vayan imaginándoselo. Primero tomamos el gráfico de la función coseno original y lo achatamos un poquito para que su altura quedara 3 cuartos. Luego el periodo de la función coseno es 2pi, ¿verdad? Ahora nos dio 6pi. Significa que tomamos nuestro acordeón de función coseno y lo estiramos. Entonces tiene un periodo mucho más largo. El ciclo es aún más largo, el que se repite. Y para ver traslación, en este caso vertical nuevamente no hay, porque no hay nada que esté sumando fuera del coseno. Veamos la horizontal. Como en el caso anterior, para eso el coseno también tiene periodo 2pi y el coseno, veamos entonces qué pasa al inicio de su periodo, dónde está, dónde debería estar en 0, dónde está, y cuando debería estar en 2pi, dónde está. Para eso se toma lo que está dentro del argumento, por un lado es igual a 0 y se despeja x, y por otro lado se toma lo que está dentro del argumento y se iguala a 2pi y se despeja x. En este caso sí hay traslación horizontal, ¿sí? Ya no parte en 0, va a partir en 9 pi cuartos y ya no va a terminar en 2 pi, va a terminar en 33 pi cuartos, ¿sí? O sea, desde 9 pi cuartos hasta 33 pi cuartos hay un ciclo de 6 pi.
ahí está su ciclo, su curvita completa, la cual se va repitiendo. ¿Preguntas hasta ahora? Profe, Ujú, y si quiero graficar todo, o sea, hacer toda la gráfica, por ejemplo, en las partes donde se hace cero, ujú. en la gráfica seno, por ejemplo en pi, ahí se hace cero, ¿cierto? Tengo que igualar el ángulo a pi y despejar. ¿Se entiende Pero, lo pero, que...? pero, ¿cuál? ¿El anterior, el 3 o el uno más simple? El uno, No, no, en el anterior, en el este. más abajo, más abajo, en el tercero, sí. Ah, el que hicimos recién, ya, ya, ya. Ah, pero era coseno. Sí, por eso es que me confundí. Dije, Sí, sí, igual, igual. sí, mira, si quisiera Eh, graficarlo, tienes ¿Mm? que considerar todos estos datos, pues la amplitud, hasta dónde va a llegar arriba, va a llegar a 3/4, ya no va a llegar a Pero 1. que ahí sacó los dos extremos. Si quiero calcular las otras intersecciones con el eje X, Ah, tengo ya, ya, que ya, ahora sí, ya. igualarlo al... Sí, sí, si quieres calcular dónde la función va a cortar al eje X, entonces sobre el eje X el y es 0. Entonces tienes que tomar todo esto e igualarlo a 0. ¿Sí? Tomas Ah, todo es esto, todo. sí, sí, tienes que tomar todo esto e igualarlo a Ya. 0, porque quieres que donde corta el eje X, po. Y en el eje X todos los y valen 0. Entonces, y igual a 0 es todo esto igual a 0. Despejas coseno. Da lo mismo el -3/4, porque al pasar multiplicando el 4 y dividiendo el 3 te va a dar 0 igual. Entonces vas a tener, cuando el coseno de 1/3 de x menos 3/4 pi es 0. Y ahí viene el análisis. ¿Para qué ángulos el coseno va a ser 0? Entonces tienes que buscar el ángulo en que, en este caso, el primer, donde de 0 es pi medios. ¿Sí? El coseno es 0 en pi medio, como el primer ángulo que se encuentra, donde es 0 en pi medio. ¿Y puedo hacerlo como lo hizo abajo en la traslación? O Tendrías sea, que tomó tomar el esto y ángulo, igualar. ¿sí? Sí, Igualarlo a pi medio. claro, Era ¿cierto? Sí, ya, sí, ya, eso es. vale. Ya entendí. Gracias. ¿Sí? ¿Se entendió mejor? Sí. Ya, genial. Bien. Y esos son los datos que después uno va ubicando en el gráfico y para después hacer su dibujo. Veamos este otro ejemplo que dice, nos da la función seno por coseno y pide recorrido, dominio, periodo, en este intervalo donde intersecta con los ejes. Ah, mira, aquí podemos ver cómo se hace. Y esboce el gráfico. ¿Ya? Entonces, en este ejercicio, como esta no es una sinusoidal es o una función seno, o una función coseno, o una suma de ambas, no una multiplicación. Esto no es una sinusoidal. Pero conocemos la identidad del coseno del ángulo doble. Eso aparece en el texto anterior. ¿Ya? Si alguien no se la sabe de memoria todavía no hay problema. Aparece en el texto anterior, que acabamos de ver en el periodo de las 4:20. En ese apunte salía que el seno del ángulo doble, seno de 2x, era igual a 2 veces seno por coseno. Y aquí tenemos seno por coseno. ¿Qué nos falta para que sea igual? Ese 2. ¿Sí? Entonces, despejamos, tenemos seno de 2x igual a 2 veces seno por coseno. Despejamos seno por coseno, porque eso es lo que tenemos acá. Y nos queda un medio de seno de 2x. Ahora sí es una sinusoidal. ¿Sí? Bien. La amplitud, bueno, a primero no, vamos en orden. El A, dominio. ¿Cuál es el dominio de esta función? Todos los reales, porque es la función seno no tiene problemas, y el x está en el numerador. No hay nada que se indetermine, sobre todos los reales. El recorrido. La función seno de 2x, por definición la función seno de cualquier ángulo, ¿ya? Siempre está entre -1 y 1. Seno del ángulo que sea, siempre va a estar entre -1 y 1. Pero cuando uno le empieza a multiplicar cosas por fuera o a sumarle cosas por fuera, ahí ya va a cambiar. Como aquí tiene multiplicador un medio, voy a tomar esta desigualdad, que es la que se sabe, la que se conoce, y multiplicarla por un medio.
multiplico por un medio, que es un número real positivo, entonces no me invierte la desigualdad, y me queda esto. Si se fijan lo que está dentro, es la función f de x, o sea, y. Esa es la función. Y me dice que nuestra función, la función y, está entre menos un medio y un medio. Por lo tanto, el recorrido es el intervalo menos un medio, un medio. El periodo. El periodo es 2pi partido b. B era el que acompañaba al x. ¿Quién acompañaba a x? 2. Por lo tanto, el periodo es pi. Aquí el periodo es más pequeño. ¿Sí? Hasta el momento tenemos dominio de todos los reales, recorrido desde un medio hasta un medio. O sea, si nos imaginamos el gráfico de la función seno original, la aplastamos tanto por arriba como por abajo, la achatamos hasta llegar a un medio por arriba y menos un medio por abajo. Y el periodo es pi. El periodo de una función seno es 2pi. Significa que este periodo de esta función en particular es más pequeño. O sea, tomamos nuestro acordeón de la función seno y lo apretamos. ¿Sí? Hicimos un periodo más corto. Ahora, ¿dónde intersecta con los ejes? ¿Sí? Como preguntaba el compañero, aquí vamos a un ejemplo. Para saber dónde corta el eje Y, bueno, sobre el eje Y, el X vale 0. Por lo tanto, igualamos X igual 0. Y nos da que si X vale 0, entonces 2 por 0 es 0. Y el seno de 0 es 0, o sea, 0. ¿Ya? Puro 0. Por lo tanto, pasa por el origen. Pasa en X igual 0 y en Y igual 0 en el punto 0,0. Bien. Ahora, ¿dónde corta el eje X? ¿Sí? Para que corte el eje X, sobre el eje X, todos los Y valen 0. ¿Sí? Entonces, tomamos nuestra función total y la igualamos a 0. Despejamos la función trigonométrica y obtenemos que seno de 2x es igual a 0. Entonces, la función seno, ¿dónde es 0? ¿Para qué ángulo la función seno es 0? Para el ángulo 0 y para el ángulo pi. ¿Por qué considero solo esos dos? Recordemos que la función seno es 0 muchas veces, igual que la función coseno, como vimos en un ejemplo anterior. Pero el periodo de esta función es pi. Entonces nos interesa saber dentro de ese periodo dónde es 0, porque lo demás se repite. ¿Sí? No, ¿para qué trabajar de más? Sabemos que la gracia de que sea periódica es que lo que pase en su periodo, o sea, lo que pase desde 0 a pi, es lo que nos interesa. Lo que pase perdón, no de 0 a pi, lo que pase desde en un intervalo de medida pi. Lo que pase ahí se repite. Entonces, como precisamente el ángulo es, el seno, perdón, es 0 en el ángulo 0 y pi, ahora podemos medir de 0 a pi, ¿sí? Para ver qué pasa ahí. Despejamos, por un lado x vale 0 y por otro lado x vale pi medios. O sea, tenemos dos valores para x, 0 o pi medios. Si x vale 0 e y vale 0, el punto 0,0, el que ya teníamos, ya sabíamos que pasaba por el origen. Y en este punto sería pi medios, 0. ¿Sí? Ya tenemos todo. Graficar. ¿Sí? Aquí tenemos la función. ¿Ven? Ahora el periodo es pi, es más corto. ¿Sí? Aquí se ve más grande porque está, de hecho, como con un zoom. Si se fijan, aquí recién está el 1. Me dijeron como un zoom al gráfico. Ahora llega solo desde un medio hasta menos un medio hasta un medio. ¿Ven? Tomamos la función seno original y la achatamos. Y la apretamos para que su ciclo ya no fuera de 2pi, fuera solo de pi. Y pusimos aquí la intersección con los ejes. Y ahí está nuestro gráfico. Bien, el resto del apunte les muestra gráfico ya hecho. Entonces aquí la idea es, bueno, de hecho aquí al final, pues son puros gráficos que le muestran, les dan la función y les muestran cómo es el gráfico. Les sugieren este link donde sale GeoGebra para que puedan facilitar su gráfico. Entonces cuando en los ejemplos que vamos a hacer próximamente, esto lo pueden hacer después. Ya esto no es para que lo hagan ahora, eso lo pueden hacer después.
Pero les recomiendo para estudiar que, aquí empieza, que estas funciones que le dan la función y ya le dan el gráfico, para que a ustedes les sirva de estudio, tomen la función y hagan lo mismo que acabamos de hacer. Calculen dominio, calculen recorrido, amplitud, periodo, traslaciones, corte con los ejes, calculen todo eso. Y cuando tengan todo eso, compárenlo, esbocen un gráfico ustedes y compárenlo con este, a ver si realmente aprendieron a aplicar todo lo que acabamos de ver para poder graficar una función sinusoidal. Bien, entonces yo les dije que hicieran solo el 1 y el 2 porque el otro lo pueden graficar con su graficador favorito, ¿ya? Después lo pueden hacer después con más calma para encontrar, después de encontrar el gráfico con un graficador, ustedes encuentran todo lo que les dije, la amplitud, el periodo, para comprobar si eh, la materia aprendida coincide con el gráfico, ¿ya? Bien, el 1 dice, determina amplitud, periodo y traslación de estas dos curvas. Entonces, vamos al desarrollo. Recordar aquí que para una función sinusoidal, la amplitud es el valor absoluto de A, o sea, el número que esté multiplicando la función trigonométrica. El periodo se calcula como 2pi partido b, donde b es lo que esté multiplicando a x dentro del argumento de la trigonométrica. Y para encontrar la traslación, tomamos lo que estaba dentro del argumento de la trigonométrica y lo igualábamos a 0 y por otro lado a 2pi, porque el periodo de la función seno y coseno es 2pi. Bien, la amplitud en este caso es un quinto, el periodo sería 2pi dividido 2, o sea, pi, y la traslación tomamos lo que está dentro acá, lo igualamos a 0 y despejamos x. Eso nos da menos pi cuarto. Y para la otra ecuación que hay que resolver, tomamos lo que está dentro y lo igualamos a 2pi. Se despeja x y queda que x es igual a 3pi cuartos. Entonces, lo que se hizo con la función coseno original, con su gráfico, es, ahora su amplitud es más chico, es un quinto. La amplitud de la función coseno original es 1. Entonces imaginen que tomamos la función coseno original y la achatamos, la aplastamos tanto por arriba como por abajo hasta que llegue a un quinto. Y además el periodo de la función coseno es 2pi, pero en este caso es pi. Entonces tiene un periodo mucho más corto, la mitad de hecho. Es decir, tomamos la función coseno original, nuestro acordeón, y lo apretamos. Hicimos que un periodo fuera mucho más corto. Y en este caso sí hay una traslación. ¿No? Si se fijan, entonces el ciclo que tiene de longitud pi, ese ciclo que se va a repetir, comienza en menos pi cuarto y termina en 3 pi cuarto. Para la letra P, para la otra función. Bueno, aquí lo mismo, amplitud, el valor absoluto de este número, o sea, 2 tercios. El periodo es 2pi dividido el número que esté acá, ¿sí? Que también está en valor absoluto, para que el periodo quede positivo, que es la longitud de un ciclo que se va a repetir, por eso, solamente por eso el valor absoluto, para que quede positivo, me da 4pi. Y la traslación, tomamos lo que está adentro, o sea, el argumento de la función seno en este caso, se iguala a 0 y se despeja x. Nos da 2pi tercios. Y por otro lado, se toma el mismo argumento de la función seno, pero ahora se iguala a 2pi y se despeja x. Y eso da menos 10pi tercios. Entonces, y al igual en el ejemplo anterior tampoco había desplazamiento vertical. Aquí tampoco lo hay. Sí, hasta el momento no se ha visto ningún ejemplo de desplazamiento vertical, que habría que sumarle algo acá afuera, pero eso es todo. No es nada más que eso. Sí, la única diferencia. La amplitud entonces nos dice que la función seno, el gráfico original, lo tomamos y también lo achatamos, porque 2 tercios es menor que 1. Entonces también lo aplastamos por arriba y por abajo. Y el periodo ahora es más grande. El periodo es 4pi. O sea, el ciclo que en la función seno original se repite cada 2pi, ahora se repite cada 4pi. Es decir, tomamos nuestro acordeón y lo estiramos. ¿Sí? Y efectivamente hubo un desplazamiento horizontal. Entonces este ciclo de 4pi va a comenzar en 2pi tercios y va a terminar en menos 10pi tercios. ¿Preguntas hasta ahora? ¿Sigo con el otro?
Profe, ¿Sí? es que haciendo el desplazamiento, o sea, la traslación o desfase con Ujú, la formulita esa de menos c partido en b, ujú. uno reemplaza y te da como el punto inicial, ¿cierto? Donde comienza esa gráfica. Y para sacar el punto, el último punto donde termina el periodo, Claro. se resta el periodo que te da, es decir, en el caso B, sería 4pi menos 2pi tercios, ¿cierto? Mm, ¿Entiende? O sea, haciéndolo con la formulita que te dan al comienzo. sí, 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 sí. Es que aquí lo que te está diciendo es dónde parte el periodo y dónde termina. El desfase te dice cuánto se movió. Entonces tú tomas la función seno original y con el desfase que aparece en el apunte, con esa fórmula de creo que era como c partido b, algo así, menos c partido b, ¿Sí? con esa fórmula el resultado que te dé ahí, dependiendo si es positivo, te mueves esa cantidad de unidades hacia la derecha o esa cantidad de unidades hacia la izquierda. Ah, ya, ya. Sí, eso significa ese desplazamiento menos c partido b. Esto te dice dónde empieza y dónde termina el ciclo en Ya, este es caso. que igual lo hice, como le digo de esa manera, Ujú. lo hice de las dos maneras, o sea, como sale ahí en el desarrollo, y reemplazando. Y Claro. al reemplazar en el desfase, en la fórmula, me dio como el punto inicial, es decir, 2pi tercios. O sea, se Ah, como que desfasó esa coincidió, cantidad. dices Sí, tú. y Ah, a esa, para sacar el punto, el último punto del periodo, le resté 4pi, o sea, 4pi menos el punto inicial, 2pi tercios, y me dio como el punto, el último punto. claro, porque está haciendo algo que tiene sentido. Sí, ahora sí te entendí. Ahora que me lo explicaste en detalle, ahora sí lo veo. Está haciendo lo mismo de manera distinta, pero es lo mismo. ¿Se Ya, entiende? ya, entonces lo Porque, mismo, bacán. Sí, se entiende. porque lo que pasa es que aquí, con esta forma, tomamos el argumento y es igual a cero. Entonces vemos dónde inicia este ciclo de 4pi. Empiezan 2pi tercios. Lo que tú hiciste cuando uno calcula el desfase como menos c partido b, y te tendría que haber dado negativo, claro, uno de los dos negativo, entonces se desplaza hacia la derecha. Entonces ya no va la función seno, que la función seno original parte en cero, ya no va a partir en cero, sino que se va a desplazar 2pi tercio unidades hacia la derecha. Entonces comienza en 2pi tercio. Coincide. Ya, gracias, profe. ¿Sí? Ya, perfecto. Y el 2, tenemos esta función y igual seno de 2x, y que nos piden acá. Aquí piden todo: dominio, recorrido, periodo, amplitud, todo, todo, todo. Y graficar. Bien. Dominio. Como viene de la función seno, no hay problema. Dominio son todos los reales. El recorrido. El recorrido, recordemos que se puede sacar también sabiendo la amplitud. O como se saca acá, sabiendo que la función seno de cualquier ángulo siempre va a estar entre -1 y 1. Sí, cuando está el seno solito, cuando no tiene a nadie multiplicando acá afuera y no hay nada sumando o restando acá afuera, cuando está seno solito, independiente del argumento, eso siempre va a estar entre -1 y 1. Para que sea igual a esto, falta multiplicarle ese 3. El 3 positivo, así que no invierte la desigualdad. Multiplicamos por 3 y me queda esto. Y lo que está justo acá adentro, al medio de estas desigualdades, es precisamente i. Quiere decir, es la función i. Entonces, -3 es menor que i y i es menor que 3. Por lo tanto, i está entre -3 y 3. E i siempre representa el recorrido. Por lo tanto, el recorrido está entre -3 y 3. ¿Sí? Estas desigualdades deberían ser menores iguales o mayores iguales, ya por si acaso. No menor estricto como aparece aquí. Por eso que está el corchete cerrado. Deberían ser igualdades también. Menor igual, menor igual. Bien, la amplitud es tomar aquel número que está por fuera y sacar el valor absoluto. Como ya es positivo, queda igual, la amplitud es 3. El periodo es 2pi dividido 2, porque eso vale 2, lo que acompaña al x. O sea, el periodo es pi. Veamos si hay traslación. Veamos si comienza en 0. Si comienza en 0, se despeja x y sigue siendo 0. Entonces sigue empezando en 0. Y 2x igual a 2pi sigue siendo pi. Por lo tanto, el periodo efectivamente era pi y su ciclo comienza en 0 y termina en pi. Este es su ciclo. Y no hay traslaciones. Porque el, donde empieza su ciclo y donde termina coincide precisamente con el periodo. No hay traslación y tampoco hay traslación vertical porque no hay ningún número afuera.
Conclusión. Nos falta todavía algo antes de concluir cosas. Lo que tenemos hasta ahora, sí, lo que tenemos hasta ahora es que el recorrido, el dominio, perdón, son todos los reales. La función va a estar acotada por las dos rectas y igual menos 3 y por arriba la recta y igual 3, que la amplitud es 3. O sea que tomamos la función seno original por arriba y por abajo y las tiramos. ¿Sí? Lo que antes llegaba hasta 1 ahora llega hasta 3. Es mucho más larga que el periodo es pi, es decir, tiene un periodo más pequeño que el original. O sea, tomamos nuestro acordeón y lo apretamos. Eso tenemos hasta ahora. Y no hemos desplazado ni vertical ni horizontalmente. Corte con los ejes. Para que corte con el eje Y, X tiene que ser 0. Entonces, donde haya X, reemplazamos en 0. El seno de 0 es 0, me da 0. Entonces pasa justo por el origen, 0 por 0,0. Ahora, ¿dónde corta el eje Y? Para que corte el eje Y, para que corte el eje X, sobre el eje X, el Y debe ser 0. Entonces, tomamos la función original y la igualamos a 0. Se despeja seno y tenemos que el seno de 2x es 0. Queremos que lo que esté adentro sea igual a ese ángulo. ¿Qué ángulo es tal que el seno de ese ángulo me da 0? ¿Sí? Entonces, repito, porque ahí puede confundirse. ¿Qué ángulo es tal que el seno de ese ángulo me dé 0? ¿Sí? Son muchos, como ya hemos visto, son funciones periódicas, los valores se van repitiendo, son muchos. Pero solo nos interesa dentro del periodo. Vimos ya, sabemos que el periodo de esta función en particular es pi. Entonces nos interesa saber solo dentro de este periodo porque todo lo demás se va a repetir. Bien, dentro de este periodo, ¿dónde la función seno es 0? En 0 y pi medios. ¿Sí? Por lo tanto, va a intersectar con el eje X en el 0,0, como ya se sabía, y en el punto pi medios, 2. Ahora sí tenemos todo y se lleva un gráfico, se ubica y ahí está el dibujo. Tiene amplitud 3, como ya dijimos, tomamos la función seno y la estiramos. El acordeón lo aplastamos un poco para que el ciclo llegara solo hasta pi. No hay desplazamiento horizontal, no hay desplazamiento vertical. Y efectivamente el periodo es pi e intersecta en el 0,0 y dentro de su periodo intersecta el eje X en pi medios y en pi, en 0 y pi. Y el otro ejercicio, como les dije, eran solo estos gráficos que ahí aparecen. ¿Sí? Yo les voy a, como siempre, les subo el desarrollo. Esto que está acá se lo subo a Reco junto con el link de las clases. Bien, chicos.